El latinado, aunque denso y bien argumentado, trabajo que resulta ser el texto, el sendero y la voz, una antropología de la memoria, del arqueólogo italiano Carlo Severi, constituye un intento de superar la falaz dicotomía de tradiciones orales en oposición a las tradiciones escritas. Nos dice Severi rápidamente porque la limitación y reducción tornan incapaz de comprender las implicaciones que las hacen funcionales, además de que deja oculto las situaciones intermedias. Estas situaciones intermedias se tratan de una articulación peculiar, en clave mnemónica, entre ciertas imágenes específicas y ciertas categorías de palabras, cito, de una forma particular del uso lingüístico, la enunciación ritual, que en estas sociedades es el verdadero lugar de la memoria. Cierro cita. Sobre esta consideración, las pictografías amerindias aparecen bajo una nueva luz, y entre esas pictografías que pueden haber, cabe mencionar el caso de la Biblia Dakota, que aparece en 1860 y que Severi fragmentariamente expone utilizando recursos investigacionales para explicarla y así defender su tesis. Así pues, yo, Víctor Manuel, les traigo el análisis del contenido fragmentario de dicha Biblia. Para empezar, cabe mencionar que la Biblia Dakota es una serie de dibujos que fueron hechos por un anónimo guerrero, en el cual su contenido es la historia de vida de un indígena de las llanuras, específicamente un Lakota, que pertenecen a un grupo que son un grupo de Tonsiux, de cazadores nómadas ubicados en la región de los Grandes Lagos. En esa larga serie de 57 dibujos vemos por lo general la figura entera de un hombre a caballo. A veces solamente aparece el caballo, siempre dirigido a la izquierda. Casi que podríamos decir que se trata de un esquema estereotipado. Este hombre en contadas ocasiones está montado en una silla de forma erecta sobre el caballo, en las que a veces aparece con un arco, otras con una lanza, siguiendo una carrera de un ciervo, de un antílope o de un arce. A este respecto, resulta llamativo el sombrero de plumas, que por ejemplo, en el caso de que se encuentre extendido sobre el dorso o sobre la cabeza, designa al guerrero de gran coraje. También destaca la presencia de un tiempo y un orden secuencial. La presencia de muchas huellas agrupadas en secuencias es un modo de indicar que la acción se desarrolló en el pasado. Pero dos aspectos resultan relevantes. Los dibujos, efectivamente, están hechos sobre una Biblia, particularmente en una Biblia de lengua dakota, cuyo autor, cuidadoso y detallista, y que es lo que llama mucho la atención, pareciera ignorar el valor del soporte que utilizó para sus trazos. Y lo más representativo es que fue hallado en una circunstancia particular. El pequeño libro de propiedad de un jefe Sioux había sido depositado en su tumba, que solamente fue descubierto y quitado de su condenación al olvido por el interés del agente Hoffman, oficial médico del ejército americano, de intereses por las artes gráficas practicadas por los indígenas. Por un lado, de buenas a primeras uno pensaría lo que ha sido recurrente pensar entre los historiadores y arqueólogos, que este tipo de documentos serían una suerte de diario privado únicamente descifrable para quien los hizo, calificándolos de un cuaderno de esbozos, apegado
que se haya pegado al arbitrio del autor y que por lo tanto no podrían constituir una tradición al hallarse frente a las modificaciones voluntarias. Sin embargo, investigaciones posteriores recogen documentos que dan cuenta del valor real o el valor cercano que tuvo la Biblia Dakota. Tales investigaciones revelan que no es el único documento, sino que la comparación más directa de esta Biblia, aunque no lo muestra Severi, son los dibujos de un jefe Sioux, de otro jefe Sioux, reconocido orador de la comunidad Ukpapa de Little Rock, conocido como Antílope que corre. Otro documento importante es el que recogió John Caulfield Edwards sobre la historia pictórica de una vida trazada sobre pieles de un bisonte, magníficamente dibujadas por el jefe Mandan Cuatro Osos, cuya representación son las gestas de su hermano muerto heroicamente en batalla, Matotope. Dichos dibujos, en los que se puede presenciar una unidad de estilo y de temas que recurren a patrones gráficos típicos como el caballo, la cabeza humana, las pezuñas y otro tipo de objetos, el jefe orgullosamente se envuelve en las pieles del bisonte, por lo que nos podría dar a entender que su hecho es el de rememorar la vida de su hermano, de recordar lo que fue en vida y los valores que representó, como lo pueden ser el honor y la fortaleza, que eran muy estimados por las tribus amerindias. Por este y otros documentos que omito por el espacio de tiempo, revelan que no se trata de un puro ejercicio individual, sino un género iconográfico que gira en torno a las gestas de un puro ejercicio, a las gestas de guerrero y cazador. Como bien apunta Edwards, cito, en una época la manera más segura para unirse a las llanuras de ganarse la admiración y el respeto de sus compañeros era la de cumplir actos de valor en guerra. El guerrero que tenía éxito era recompensado por su valor, no con medallas, sino con el derecho de ponerse ciertos tipos de ornamento, de contar sus gestas en ocasiones especiales y de dibujar sobre la piel de búfalo de su túnica o de su carpa sus mayores éxitos, de manera que todos aquellos que lo veían pudieran saber que él era un hombre valiente e importante. Cierro cita. También por ello no es de extrañar que se transcriba con precisión y a través de un glifo el nombre propio del guerrero, que en nuestro caso en la Biblia Dakota encontramos dos, por lo que nos hace pensar que se trata de dos guerreros, que se habla de dos guerreros distintos. Uno representa a cabeza de bisonte y el otro a arco emplumado. Que la Biblia haya sido puesta en la tumba del jefe Sioux realmente supone que existe una transformación en cuanto a la tradición de reconocimiento y en algún aspecto en cuanto al rito funerario. Para los años 70 del 800, muchos artistas guerreros pintaban sus vidas sobre algo en lo que pudieran llevarse cuando salían. Pero, ¿qué quiere decir el anónimo guerrero al emplear una Biblia como soporte? Resulta imposible saberlo. No obstante, puede darnos una idea Edwards, quien señaló que este arte pertenece al registro de cajas, o en inglés, Ledger Book Art. Edwards, quien señaló que tenemos que obviar que desde hacía mucho tiempo que las tribus sabían dibujar sobre tal o cual soporte, presumiblemente
corresponda a este tipo de dibujos, y en específico sobre una Biblia, a un conflicto entre civilizaciones, es decir, que la intromisión de elementos añejos sobre materiales ajenos sería un modo ambivalente, aunque simultáneo, de declarar el recuerdo del pasado y una adelantada declaración de victoria, en este caso de los indígenas sobre los blancos, tal y como nos podría hacer recordar el procedimiento de la Iglesia Católica, que construía sus iglesias con los materiales utilizados por los pueblos del Nuevo Mundo. Es, pues, la intención de suplantar la inferioridad y hacer prevalecer lo que realmente es importante y tiene mucho peso, lo que es fuerte. Por último, se nos dice que para el tiempo de los grandes conflictos del 800 nace un culto al libro, en tanto que se lo ve como poder de protección y de ataque. Tales libros, que celosamente eran resguardados por muchos guerreros, como los Cheyenne, aparecieron como parte de objetos mágicos u objetos medicina que el guerrero llevaba consigo al campo de batalla contra el ejército americano. Cito lo siguiente: los libros tenían un lugar importante en la vida de los guerreros encarcelados y de aquellos que estaban todavía luchando por sus tierras en el oeste. Una parte de este respeto por el poder de los libros provenía de la cultura blanca, pero en parte tenía sus raíces en una creencia indígena originaria en el poder de la historia y de las imágenes, ahora combinado con una creencia en el poder de la palabra escrita. Cierro cita. En conclusión, de lo que yo puedo sacar de esto es que las tradiciones amerindias, así como lo pueden ser muchas otras, además de que utilizaron la palabra y la escritura, recurrieron al uso de imágenes. Llevaron a cabo una construcción de una iconografía precisa y que para otros que son ajenos sería poco clara, que les servía de transmisión de conocimientos de generación en generación. De hecho, los trabajos guiados por James Kaiser revelan que el Ledger Art viene desde mucho tiempo atrás, que prescinde de la llegada de los blancos. Él sostiene que hubo un nacimiento de una iconografía ceremonial por ahí del siglo XIV o un poco antes, sobre acciones rituales o visiones chamánicas, y que va a evolucionar en un arte biográfico sobre las gestas de cazadores y guerreros. De este arte, que distingue un periodo precoz y otro maduro, por esta segunda parte nace la iconografía del estilo de registros de caja, porque se ve la influencia occidental. Lo cierto es que, aunque se sigue sin saber la relación entre la narración y pictografía, pues se ve y nos advierte que ese tipo de lenguaje suscitado correspondería a lo ya estructurado en el dibujo, y que poco valen las paráfrasis con el uso de nuestras palabras cotidianas. No deja de sorprendernos el arte amerindio, y puedo estar convencido, o en parte, de que se puede dejar de catalogar a esas tribus como primitivas que carecen de conocimiento.